Con beneficios para pymes, autónomos y monotributistas, se anunciaron hoy los detalles de la nueva moratoria. Lo hizo Mercedes Marcó del Pont junto con Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. Recordemos, Mercedes Marcó del Pont es ahora la titular de la AFIP. Y por supuesto, algunos detalles sorprenden y queremos conocer más especificidades sobre esta nueva moratoria. Estamos con un experto, con Iván Sasovsky. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Iván, a ver, estamos hablando de quitas promedio del 42%, plazos de hasta 10 años. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Digo, parece importante estar hablando de quitas de hasta el 42%. La moratoria que se reglamentó a partir del anuncio del día de hoy, que va a salir la norma seguramente en el día de mañana, lo que se viene a poner es a esclarecer cuáles fueron los beneficios otorgados por esta ley que se promulgó con la creación de lo que fue la ley de solidaridad. Es decir, fueron los beneficios que se dispusieron para contribuyentes a partir de esta nueva ley de moratoria. Recordemos que para que haya una moratoria sí o sí tiene que haber una ley. Una moratoria implica condonación de intereses y sanciones, que es distinto a un plan de pago. Por eso es importante diferenciarlo. Y una moratoria que entra en vigencia a partir de ahora y que va a estar con posibilidad de suscripción hasta el 30 de abril, de alguna forma, lo que plantea es justamente que se puedan ingresar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social hasta en 120 cuotas, con una tasa mucho más baja de lo que es financiarse en el mercado, con tasas tan altas como las que tenemos hoy, y es un alivio para las pymes. Es la primera vez en la historia que se diferencia a grandes contribuyentes de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, las moratorias anteriores no tenían esta restricción de tener que tener un certificado que acredite que sos una pyme, pero también se aplica a personas físicas como monotributistas y autónomos. Esta condonación de alguna forma de intereses viene a ser un salvavidas en un momento muy difícil para las empresas en su conjunto, y quizás lo más cuestionable de este beneficio es que es solamente acotado para las pequeñas y medianas empresas y que hay esta condición te la determina el volumen de la facturación. Y esto muchas veces no se actualiza a los ritmos que la inflación nos tiene acostumbrados. Entonces hay muchos sujetos que quizás ante situaciones complicadas para poder financiarse acumularon deuda y que hoy por hoy están fuera de la moratoria de alguna forma. Esto es un beneficio, creo que es la única buena noticia de alguna forma que se metió dentro de la ley de solidaridad en el mes de diciembre, y va a tener efectos obviamente en una economía que sigue en recesión, ¿no? Ahora, me preguntaba recién, Iván, por supuesto vos sos tributarista, conocés mejor, pero también los seres humanos, la economía, todo funciona conforme a estímulos o a cosas. Digo, ¿no es de alguna manera un mensaje más? Porque teniendo el nivel de informalidad que tiene la economía argentina, digo, ¿qué le decimos a ese que tuvo que cerrar su pequeña empresa porque quiso pagar todos los impuestos y finalmente se ahogó porque la carga impositiva en la Argentina es enorme, ¿no? Sí, las moratorias son un tanto perversas en ese sentido, porque el contribuyente que cumplió con sus obligaciones siente que todo ese sacrificio fue en vano, porque en la Argentina, ni siquiera por decisión política, estadísticamente cada 4 años o menos hay una condonación de deudas fiscales. Claro. Cuando vos tenés una economía con un 50%... un estímulo para la evasión. Exacto, un estímulo para la evasión. Se le sube el precio a evadir, es lo que siempre hablamos entre colegas. Y claramente es muy difícil explicar el por qué una persona tiene que estar en regla o cumplir con sus obligaciones fiscales si dentro de un tiempo va a venir el Estado y te va a condonar esas deudas. La verdad es que esta situación es lo más cuestionable de alguna forma de la batería de medidas impositivas, de los impuestazos que se crearon en el mes de diciembre, porque en ninguno de los artículos
tanto de la ley de emergencia y este paquete de medidas a nivel nacional como también a nivel provincial, en ningún momento se fomenta la formalización de la economía. Nosotros tenemos un 50% de nuestra economía en promedio que funciona sin pagar un solo impuesto, y por otro lado tenemos el sistema tributario con mayor presión fiscal del mundo. Y este doble juego justamente hace que se genere una grieta entre supercontribuyentes y aquellos que no pagan absolutamente nada. Estos supercontribuyentes tienen que pagar por lo suyo y por lo que va del otro, y no tienen ningún tipo de reconocimiento más allá de sentirse mal cuando salen este tipo de condonaciones que, para que la gente entienda, la moratoria no solo condona obligaciones ni intereses que está en torno del 42%, no es solo que perdona eso, sino que nosotros tenemos un régimen penal tributario por el cual no pagar los impuestos y evadir es un delito que debe ser castigado con prisión a partir de ciertos parámetros. Eso nunca se aplica en la Argentina porque cada tanto surgen este tipo de herramientas, por lo tanto, claramente se condona no solo a nivel económico, sino también se condona una actitud delictiva. Entonces, claramente estamos en este juego perverso que bien mencionás. Una pregunta puntual que tengo. Sí. Una de las cuestiones que cuando hablas con pymes, con autónomos, más se quejan es el hecho del IVA. Básicamente, sí. Porque vos cuando facturás con IVA y después sobre ese monto te retienen anticipadamente ganancias para el año que viene. Entonces muchas veces hay muchas pymes que cuando les entra la factura, en lugar de separar el IVA, utilizan ese IVA que después tienen que pagar al mes siguiente para financiar algunos otros gastos. Si hay deuda acumulada de ese IVA, ¿esto también entra en la condonación? Sí, la condonación y la moratoria reconoce deudas acumuladas hasta el 30 de noviembre del año 2019. Es decir, no deuda corriente, no es deuda de ahora que dejo de pagar y lo meto en moratoria, sino que tiene que ser deuda que haya sido vencida hasta el 30 de noviembre del 2019. O sea, si no hubiesen pagado, por ejemplo, IVA, sí, todo el año pasado. Todo el año pasado entran dentro de los beneficios y lo van a poder pagar de ahora en adelante en 120 cuotas, que son 10 años. ¿Con intereses? Con intereses, pero interés de financiación. Y se condonan las multas y se condonan parte de los intereses resarcitorios. Los intereses resarcitorios son aquellos que empiezan a correr desde que vence el impuesto hasta el momento en el que lo pagas. Entonces, si una persona dejó de pagar el IVA en enero del 2019 y no existiría la moratoria, debería la obligación del impuesto más los intereses resarcitorios desde esa fecha hasta el día en que lo paga. Lo que hace la moratoria es condonar parcialmente esos intereses resarcitorios y a su vez te da un plazo de 120 meses para pagar con un interés financiero que para el primer año es del 3%, con lo cual está por debajo de lo del mercado. Realmente es una gran oportunidad para todos aquellos que se endeudaron durante todo este tiempo con el fisco. La AFIP es uno de los principales entes, de alguna forma, que financia la economía. Incluso tiene un nivel de crédito en la calle similar al del Banco Nación, de alguna forma. O sea, es muy grande el rol financiero que tiene la AFIP, pero esto ocurre porque la gente se financia con la AFIP ante una presión fiscal tan alta. Lo más razonable sería bajar la carga fiscal, que sea más equitativa, distribuirla no entre la mitad de la población, sino entre la mayor cantidad de gente posible, y claramente hacer más liviana la cosa. Estas fugas que hay respecto a moratorias, condonaciones y todo son producto de una presión fiscal récord que realmente no tiene parangón en el resto del mundo y que claramente nos deja afuera de cualquier criterio de competitividad como para poder generar valor. Estamos administrando pobreza, señores. Bueno. La asfixia de los supercontribuyentes, usando una palabra tuya.